Hola profesor, compañeros, nosotros somos del grupo número 2 de Ingeniería de Procesos, el mismo que está conformado por Anchundia Chávez, María José, Cedeño Macías, Carlos Adrián y quien les habla, Cuesta Bravo, Álvaro Elías. Las herramientas de medición y de verificación se han venido usando desde el principio de los tiempos para lo que son la construcción de todo tipo de cosas, ya sea para la nivelación y alineación de las piezas o para lo que son las mediciones geométricas. Básicamente definimos lo que es un instrumento de medición como una comparación de una magnitud con su unidad de medida, con el único fin de saber cuántas veces contiene la primera medida a la segunda medida. Existen dos tipos de mediciones dimensionales que se realizan y que son las siguientes. Tenemos la medición directa y la medición indirecta. La directa es aquella que se realiza con un instrumento de medida capaz de darnos el valor de una magnitud de medida por sí misma sin la ayuda de un patrón auxiliar. La obtenemos tan solo con leer lo que es una indicación de una escala numérica, que puede ser una pantalla digital o analógica, que es medir con un metro, una cinta métrica, un calibre, etc. En cuanto a lo que es la medición indirecta, es capaz de detectar lo que es la variación existente entre la magnitud de un patrón y la magnitud de la pieza a medir, en donde se compara lo que es una medida tomada con una pieza a otra medida cualquiera. En la mayoría de las ocasiones esta resulta un poco lenta para lo que son las medidas de pocas piezas, y para lo que son de muchas piezas resulta rentable. Bien, también les voy a hablar sobre lo que son los sensores. Un sensor básicamente transforma lo que es una acción física a lo que es un equivalente eléctrico y lo procesa, de forma que las señales eléctricas se pueden transferir y procesar fácilmente. Los sensores fotoeléctricos pueden detectar la presencia o la ausencia virtualmente de cualquier tipo de objeto sin tener ningún contacto físico, por lo que esto puede satisfacer un amplio rango de necesidades de control, como la posición, monitorear velocidades y notar la altura o el tamaño. Como podemos ver en la imagen, que los sensores fotoeléctricos utilizan lo que es un rayo de luz para detectar lo que es la presencia o el movimiento de un objeto. Tenemos tres tipos de modos para detectar lo que son luz fotoeléctrica. En la primera, que es la reflexión difusa, el emisor y el receptor están contenidos en lo que es la misma caja protectora, y el emisor proyecta lo que es el rayo de luz. Y cuando un objeto entra en el rayo, la luz se refleja de vuelta hacia el receptor. En el rayo otra vez tenemos lo que el emisor proyecta el rayo de luz directamente hacia el receptor. Estos sensores son adecuados para lo que es operaciones en ambientes muy sucios o que tienen mucho polvo. Lo que es la retroreflexión, el emisor proyecta un rayo de luz hacia el reflector, al cual direcciona de regreso al rayo del receptor. La presencia del objetivo interrumpe el rayo de la luz reflejado y el receptor detecta la ausencia del rayo de luz. También les voy a hablar sobre lo que es el transmisor. Un transmisor básicamente es un equipo que emite una señal, un código o un mensaje a través de un medio. El medio en el que transmite es el que viaja la información del transmisor al receptor, por lo que bien puede considerarse como una conexión entre ambos elementos. Y finalmente el receptor cumple con la tarea de convertir la forma digital de la información recibida para posteriormente transferirla a su destino o donde va a ser procesada. Como podemos ver en la imagen, tenemos un estado B y un estado A, estación A, estación B. Tenemos una información, tenemos un medio transmisor y tenemos un destino, que básicamente el objeto de esto es recibir el destinatario recibir y el que le emite transmitir. Dependiendo del tipo de información a transmitir, los sistemas de comunicaciones electrónicos pueden clasificarse en dos grupos, que son analógicos y digitales. Las señales analógicas. La señal analógica presenta lo que es una variación continua en el tiempo, con una variación suficientemente significativa para corresponder lo que es una variación igualmente del valor a una señal, que viene siendo una señal continua. La señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético, y este representa una función matemática continua, que esta puede variar dependiendo de la amplitud y periodo de función del tiempo. De aquí presenta una variación discontinua en el tiempo y su forma característica es ampliamente conocida como una señal básica en una onda cuadrada, que vienen siendo los pulsos. Tienen diferentes tipos de parámetros, como es la altura del pulso, que viene siendo el nivel eléctrico, la duración, el ancho del pulso, y por último la frecuencia de repetición, que es la velocidad de pulsos en segundo. Buenas, yo les voy a hablar de lo que son los actuadores. Bueno, los actuadores se los conocen como aquellos dispositivos
que permite al operador actuar sobre el mundo real, por así decirlo, como podría ser un ejemplo cotidiano, el control de un televisor. Por lo general, los equipos que cuentan con actuadores suelen solo recibir dos tipos de señales, que es de 1 o 0, que sería abrir o cerrar, como podría ser en el caso de un motor, una lámpara. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es los temas de la medida, como son la exactitud, la precisión y la incertidumbre. Lo que es la exactitud se define como exactitud a la medida en la que se aproxima a un valor, ya sea verdadero, y pues así se puede medir lo que es la exactitud. Ya en un momento, en un gráfico, podemos determinar lo que es la exactitud de mejor manera. Se define como precisión a la medida como la proximidad que existe entre los indicadores o los valores medios obtenidos en una medición, que se lo hace en objetos similares y bajo las mismas condiciones específicas. Entonces, la incertidumbre es una medida es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a una medición a partir de la información que se utiliza. Entonces, en el gráfico que tenemos en la parte de abajo, podemos ver que en el gráfico número 1 los puntos están dispersos al blanco rojo, que es el punto central de la medida. Se encuentran dispersos y están todos por su lado. Es decir, que no están dispersos, no tienen exactitud y no tienen precisión. En la precisión no la tienen porque no están enfocados en el punto medio, que es el rojo, y no tienen exactitud precisión, perdón, porque no se encuentran tan cerca. En el gráfico, en el número 2, tenemos que los puntos se encuentran un poco más cerca, es decir, que no están tan dispersos, son un poco más precisos porque se encuentran más aglomerados, pero no son exactos, ya que están lejos del punto medio central del tiro al blanco. En el siguiente podemos ver que hay unos cuantos que están muy cerca del punto rojo, hay uno incluso que está sobre el punto rojo, es decir, que esos puntos son exactos, pero no son precisos entre sí. Y en el último gráfico, el número 4, podemos ver que la mayoría de puntos están encima del blanco rojo, es decir, que son exactos y precisos. Bueno, también dentro de la medición podemos encontrar lo que es el error. Se define al término error de medida como la diferencia entre un valor medio de una magnitud y un valor de referencia. Se pueden encontrar dos tipos de errores cuando se hacen las medidas, que es el error sistemático y el error aleatorio. Aquí citamos un ejemplo en el que una persona mide una distancia y le da un valor de 317,518. Entonces, ese va a ser, como dice la teoría, el punto de referencia, va a ser la magnitud de referencia del 317. Luego nos dice que esta misma persona va a repetir la medida 200 veces más, en el que a medida que va realizando esta acción van saliendo resultados no exactos e igual al punto de referencia, que es el 317, sino que va cambiando. Entonces, se agarran las 200 medidas que se hacen en esa distancia y se saca un valor promedio. Luego de eso se resta el valor que tenemos de referencia por el valor promedio y nos va a salir lo que es el valor del error medio, que en el caso del ejercicio sería 0,2, porque dice que el promedio de las medidas es 317,518 y el valor de referencia es 317,516. Entonces sale un error medio de 0,002. En cambio, en el error aleatorio es un error que está un poco más fuera de control, que no es como el sistemático que se va a repartir a lo largo de las medidas, sino que es un poco más disperso. El tema de la sensibilidad no es más que cómo afecta que yo cambie cierto factor en cierta acción de medida. Es decir, si yo cambio un factor, puede que afecte a la medida de manera positiva o negativa. Esto influye mucho en lo que es la toma de decisiones, ya que si se quiere cambiar un factor sobre algún tipo de proceso, es necesario saber si este va a afectar de manera considerable
positiva o negativamente al elemento que estamos midiendo. A continuación les comenzaré a hablar sobre la trazabilidad. La trazabilidad no es nada más que el procedimiento para poder hacer un rastreo dentro de un mismo proceso o de un producto al final de la cadena de suministro. Es decir, que si en algún punto se presenta una falla en el elemento o en el producto, se pueda rastrear dentro de la misma línea de producción, diferentes líneas de producción, o una vez este llega al mercado. Por otro lado, tenemos el factor de ruido, que el factor de ruido es todo ruido que se considere como molesto, desagradable o inoportuno. Se encuentra limitado a las características de la fuente que lo genera. Y como dice en el cuadro, tenemos las escalas de 60 a 80, donde se encuentra de 60 a 80 decibeles, en cuál es un tipo de ruido generalmente asociado a la actividad laboral del día a día, que puede prolongarse durante 8 horas al día y no va a causar ningún daño. De 80 a 90 va a percibir una ligera molestia sin producirse un daño irreversible, pero de 90 a 120 se puede producir un radio reversible, y está aconsejado que no se exponga a ninguna persona a más de 110, como máximo a 107 durante un minuto al día. Por otro lado, tenemos la linealidad, que la linealidad no es nada más y nada menos que la diferencia de sesgo a través del rango de operación de un sistema de medición. Como vimos en el ejemplo de la medición, vemos que a una medición puede presentarse diferente variabilidad en los datos que se obtienen. Y esto se puede representar como tenemos aquí en el cuadro, con estos puntitos que atraviesan la línea que baja diagonalmente, y cada puntito representa un dato que viene a representar la variabilidad del sesgo, y es importante siempre tener en cuenta este valor de referencia, como por ejemplo la linealidad de los instrumentos de medición. En este caso podríamos decir que es la capacidad de un instrumento de medición para proporcionar una indicación que tenga una relación lineal con una magnitud determinada distinta a una magnitud de influencia. Ojo, es como lo que les decía, varía, y es por esa razón que no concuerda y se produce la diferencia del sesgo. Continuando, los amplificadores no son nada más nada menos que objetos que sirven en las líneas de producción para amplificar señales, ya sea de ruido o frecuencia, que los transmita y los magnifique a un tablero de control donde la persona va a poder tener control sobre estas variables. Y en este caso podemos decir también que un amplificador de señal dedicado permite conocer múltiples componentes al control de la máquina, y de este modo se puede efectuar un diagnóstico rápido de señales que reduce paradas mecánicas, es decir, incrementa la eficiencia y el control de los procesos de numerosas industrias. La calibración, es importante determinar que la calibración es todo procedimiento por el cual se lleva a cabo un ajuste en los instrumentos, ya que debido al tiempo o cuando son nuevos requieren de un ajuste para que en este caso los datos que informen sean los correctos, ya que a veces a la larga con el tiempo o producto de golpes pueden llegar a dar datos erróneos. La importancia es que una calibración periódica garantiza que el conocimiento del estado del instrumento va a servir para determinar su variación en el tiempo. Los sistemas de control son elementos que están conformados por sensores, controladores y actuadores. Se puede determinar que los sensores permiten conocer los valores de las variables que se quieran medir en un sistema. Los controladores serán aquellos que, utilizando estos valores, los calcula y da la acción para un actuador, que en este caso el actuador será el mecanismo que ejecute la acción calculada por el controlador. Aquí en este ejemplo tenemos dicho controlador en este espacio blanco, y el actuador está ubicado en una bomba y los sensores están ubicados en el tanque en un nivel máximo y mínimo. Por otro lado, el lazo abierto, tenemos que sus esquemas de elementos de control, corrección y procesos son sistemas abiertos, es decir, no tiene un sistema de retroalimentación que lo regule constantemente o le permita autorregularse. Se caracteriza porque no recibe ninguna información de retroalimentación. Aparte de eso, los sistemas de control de lazo abierto son muy simples y muy baratos. Esta es la ventaja de ellos, pero también la desventaja, porque no poderse regular depende de un ente externo al mismo para regularlo. En cambio, los sistemas de lazo cerrado son los más caros. ¿Por qué? Porque les permite autorregularse y permite, en este caso, tener un sistema más eficiente, ya que son aquellos sistemas en los que existe una retroalimentación de señal de salida, o dicho de otra forma, aquellos en los que la señal de salida tiene un efecto sobre la acción de control. Un ejemplo de esto es la misma bomba
comparándolo con el ejemplo anterior, en el cual el actuador enviará agua y por medio de sensores, cuando llega mínimo al máximo, se enviará una información al controlador que indicará que si llega a nivel mínimo debe llenarse y si llega a nivel máximo debe apagarse la bomba. Eso sería todo por parte del grupo número 2. Muchas gracias por su atención.